todos mis compañeros, soy José Rodrigo Hernández Ruiz. Voy a presentar el tema de diseño de pozos en la materia de aprovechamiento de aguas subterráneas con la doctora Sonia. Soy de la sección 5, semestre 8. Introducción. Pozos subterráneos son excavaciones generalmente cilíndricas que se utilizan a diferentes profundidades que se construyen para infiltrar agua de lluvia directamente al suelo, que en espesores reducidos. Todo esto para facilitar la obtención de agua, y ya sea para sus distintos usos finales que se le dé a este recurso. Tipos de pozos profundos. Son pozos que captan agua de acuífero combinado entre dos capas de impermeables, donde el agua está sometida a una fuerte presión hidrostática, pudiendo salir libremente hasta alcanzar a la superficie. Pozo artesiano surgente. Hablamos de un pozo artesiano surgente cuando el líquido confinado asciende por encima de la superficie del terreno de forma natural hasta alcanzar un nivel casi equivalente al del punto de alimentación de la capa cautiva, quedando minorado debido a la pérdida de calor. Una imagen representativa. Principales causas para el diseño de un pozo, según para nuestro consumo, ya sea ganadero o agricultor, y consumo diario. Equipos y métodos de perforación. Por percusión con cable y herramientas. Uso y ventajas. Perforación con barrena a taladro hueca. Uso y ventajas. Perforación rotatoria con circulación directa. Perforación rápida en arcillas y limos, compactando así como en arena y gravas. Usos y ventajas. Información estratigráfica. Análisis granulométricos. Transmisividad y coeficiente de almacenamiento. Cámara de bombeo. Es la porción donde se aloja la bomba y el conducto vertical mediante el cual el agua asciende desde su nivel estático o dinámico hasta la introducción de la bomba. La porción de succión es la que se encuentra además en un tubo ranurado que permite el libre paso del agua y evita la filtración del material. ADM. Diámetro del ADM. Determinar el diámetro apropiado del ADM es de suma importancia, ya que esto tiene repercusiones en el costo de la estructura del pozo y en el uso del equipo de perforación. Elección del diámetro. Que existe un espesor suficiente para el alojamiento de la bomba y un espesor libre que permite la instalación y mantenimiento. El diámetro del ADM debe tener un espacio libre que garantice la buena eficiencia hidráulica del aprovechamiento en operaciones. Una imagen representativa. El espesor del ADM juega un papel importante en el diseño de un pozo, ya que una de sus funciones y muy importante es la de evitar zonas factibles al derrumbe o colapso. El espesor del ADM depende de las condiciones del terreno y zonas problemáticas, principalmente en sedimentos no consolidados cuyas circunstancias favorecen zonas de colapso. Es necesario identificar los estratos problemáticos. El espesor del tubo por lo general se incrementa conforme aumenta su diámetro, sin embargo no necesariamente simplemente es así, ya que cuando se necesita incrementar el espesor del ADM se incrementa su diámetro. En el mercado se encuentra una gran variedad de espesores de espesor a considerar. Hoy en día se toma en considerar además las características del acuífero en donde se instalan la tubería y el tipo de acuífero a explotar. Algunos de estos aspectos son marco geológico, ambiente geoquímico, profundidad de pozo, tipos y concentraciones de contaminantes en suspensión y diseño de pozo. Resistencia a los esfuerzos. Los ADMs deben ser lo suficientemente resistentes a los esfuerzos ejercidos sobre ellos durante su instalación y a los ejercidos por los sedimentos que los rodean. Estos esfuerzos se clasifican en tres tipos: tensión, compresión y colapso. Resistencia química. Debe contar con aspectos alta durabilidad, resistencia a la corrosión y resistencia a la degradación química. Los fluoropolímeros son derivados directos de los monómeros. Son de alta resistencia al ataque químico y biológico, a la oxidación, al intemperismo y a la radiación ultravioleta. Son ampliamente usados bajo condiciones de alta temperatura y en intervalos que sobrepasan los 290 grados centígrados y tienen un bajo coeficiente. Y aquí se muestran otros materiales. Materiales metálicos. Además, para pozos de agua fabricados en materiales metálicos pueden ser de varios tipos. Los más comunes son acero, acero de alta calidad, acero galvanizado y acero inoxidable. Agentes que favorecen la corrosión: bajo pH, alto contenido de oxígeno disuelto, presencia de ácidos fuertes, contenido de sólidos totales disueltos SCTD, dióxido de carbono o CO2 y ion cloro Cl. Materiales termoplásticos, como el PVC que se muestra. Ventajas: ofrece una complejidad, resistencia de corrosión eléctrica y electroquímica, no requiere de protección contra aguas con composición química variable, costo reducido en su instalación y traslado, alta resistencia a la abrasión, alta durabilidad, alta flexibilidad, fácil acoplamiento durante su instalación. La elección de alguno de estos materiales se da en función de las condiciones hidrológicas y los tipos de contaminantes presentes. Acoplamiento entre ADMs. El proceso de acoplamiento o unión entre ADMs es muy
variado, depende del tipo de material y del tipo de aditamento de unión. Proceso. El acoplamiento se realiza de varias formas, dependiendo del tipo del material del ADM. En los fluoropolímeros se utilizan solventes puros. En materiales metálicos se tienen dos opciones: la primera mediante la aplicación directa de soldadura eléctrica y la segunda utilizando coples roscados que se realizan en la terminación de cada tubo. Para demás fabricados en materiales termoplásticos se utilizan solventes y juntas mecánicas. Selección de emisión. Emisión es la parte inferior de la estructura de un pozo en la que el agua del acuífero entra hacia el interior del tubo del ADM. Aquí entran varios factores que hay que tomar en cuenta para poder diseñarlo: apertura de rejilla, longitud de sección de succión y tipo de rejilla. Apertura de rejilla. La apertura de rejilla debe tener una forma y tamaño de que facilite el flujo del agua hacia el interior del pozo y al mismo tiempo que impida la apertura más pequeña del acuífero alojarse en ella, restringiéndose de esta manera su una tabla representativa. Otra tabla representativa. Longitud de la sección de succión. La longitud óptima del intervalo de succión está determinada de acuerdo al espesor y a la naturaleza de los estratos del acuífero y se puede calcular de acuerdo a la ecuación. Tipos de rejillas. Tenemos la ranura continua de ADM ranurado, tipo de persiana, tipo de puente o de canastilla. Filtros. En aprovechamiento equipados únicamente con la rejilla de ADM y sin filtro se logra retener aproximadamente 40% del material del acuífero y el porcentaje restante se filtra al interior del tubo. La mayor parte de los filtros comerciales tienen un coeficiente de uniformidad de aproximadamente 2, aunque algunos alcanzan valores de 4 o 5, con lo que se obtiene un buen resultado. Fina uniforme. En pozos que extraen agua de arenas granulométricas finas se recomienda la utilización de filtros de grava con el fin primordial de incrementar el tamaño de apertura de la rejilla, aumentando de esta manera la eficiencia del pozo. Arenas semiconfinadas tienen el riesgo al colapso de las paredes del pozo. Mediante un buen diseño y con la utilización de los filtros de grava se prevé en gran medida el peligro de derrumbe y en otros lados se incrementa el apoyo lateral del ADM con las paredes de pozo. Diseño de filtros: tamaño del grano del filtro, espesor del filtro, tipo de material del filtro, longitud total de la sección ranurada, tamaño de apertura de la ranura. Tamaño del grano del filtro. La elección del tamaño del grano del filtro de grava, así como la apertura del sedazo, se da en función de la granulometría del acuífero y en su parte más fina. Muestras del acuífero. Se obtienen muestras del material del acuífero. Curvas granulométricas. Se construyen las curvas granulométricas de las diferentes muestras del grano del filtro. Se puede considerar varios métodos para la selección del tamaño del grano del filtro. Coeficiente de uniformidad no debe exceder al 2.5. Curva de distribución. La curva de distribución del filtro de grava debe ser paralela a la parte principal de la curva del acuífero. Selección del filtro de grava y el sedazo. Espesor del filtro. Partiendo de la teoría de gradación de los filtros que se basa en la retención de las partículas del acuífero, basta con que su grosor sea de solo 3 o 4 veces el tamaño del grano para que el filtro retenga el material de la formación productora. Filtros. Los materiales utilizados como filtros deben tener características de resistencia a la alteración química de las aguas subterráneas y a la limpieza de los pozos. Generalmente se sugiere la utilización de materiales cuya sustitución primaria 142 sea de granos de cuarzo y un porcentaje menor que sea 5% de material no sílice. Su peso específico promedio debe ser mayor a 2.5. Los granos no redondeados no deberán exceder 2% en espesor y no más de 5% debe ser soluble en ácido clorhídrico. Estabilizadores. Se conoce como estabilizadores de la formación al proceso mediante el cual se rellena el espacio anular alrededor del tubo del ADM y la pared del agujero, evitando de esta manera que los materiales situados encima del acuífero se colapsen y formen socavaciones durante el proceso de desarrollo del pozo. Protección sanitaria. Para aquellos aprovechamientos hidráulicos diseñados para abastecer de agua potable a comunidades se recomienda la utilización de adimentos conocidos como protecciones sanitarias empleados con el fin primordial de asegurar la obtención de agua de buena calidad, libre de contaminantes y segura para el consumo humano. De acuerdo con la estructura y diseño de pozos, hay dos áreas que son más susceptibles a la contaminación: terminal superior del pozo, espacio anular entre las paredes del acuífero y el tubo del ADM. Algunas sugerencias relacionadas con el terminal del pozo encaminadas a impedir la filtración de contaminantes en su interior. El entubamiento del pozo debe sobrepasar por lo menos 60 centímetros del nivel superficial del terreno. La importancia sobre la superficie de una placa de concreto de por lo menos 10 centímetros. Colocar un canal de drenaje alrededor de la placa de concreto. Su descarga se extenderá a cierta distancia del pozo. Implantar un sello en la parte superior para evitar
en lo posible la entrada de contaminantes al interior del pozo. Conclusión. Podemos concluir que el diseño de pozos es de vital importancia para el desarrollo de todas nuestras actividades, y así poder tener una idea del diseño de pozos y su complejidad al desarrollar un estudio hidrológico para así saber las propiedades del acuífero, así como también donde llevar a cabo un estudio de mecánica de suelos para saber los materiales que se usarán en el proyecto para que su desempeño sea el más óptimo.